un placer estar con todos vosotros y saber que hay tanta acogida y que vais a ser parte de ese impulso hacia ese objetivo de meter el One Health en el corazón de la universidad. Y ya sin más, doy paso a María Neira y nada, the floor is yours, María. Eh, Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y sobre todo muchísimas gracias a las universidades donde, como sois los recipientes y los que custodiáis de alguna manera el conocimiento, pues me parece fantástica esta iniciativa de incorporar de esta manera, espero que tan, no solo conceptual, sino también de forma tan pragmática, el One Health. Para mí, One Health, yo llevo muchos años trabajando en sanidad ambiental, como sabéis, en determinantes ambientales de la salud, trabajando en salud pública, respondiendo a epidemias. Para mí, One Health es algo tan intuitivo, tan lógico, tan pragmático, tan de sentido común, que creo que el hecho de que ahora hayamos revitalizado ese eslogan, ese concepto, es muy importante, pero que de alguna manera no empezamos ni mucho menos de cero, sino que tenemos una base, todos los que trabajamos en salud pública, desde el enfoque de sanidad ambiental, desde el enfoque de veterinaria, como sois muchos de los que estáis presentes, o de la salud humana, creo que todos en algún momento hemos entendido de una manera muy intuitiva lo que es One Health. Ahora vamos a intentar ponerlo mucho más sistemático y sobre todo vamos a asegurarnos de que tenemos algunos indicadores que permitan que esa lógica, ese sentido común que va dentro de la sustancia del ADN del One Health pueda ser utilizado al máximo. Estoy segura que no tengo que convenceros a ninguno de que nuestra salud está profundísimamente ligada, la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. Probablemente la salud ambiental ha sido, bueno, un poco más olvidada o menos, probablemente menos considerada. Y este es el momento mágico en el que por fin vamos a poner esos tres pilares juntos para obtener mejores resultados en salud pública. Los desafíos en salud pública ahora, si pensáis a cuáles son esos desafíos en salud pública, todos van a tener que utilizar esa plataforma de One Health. Pensar en uno de los pilares de los desafíos de salud pública en los que más nos estamos, digamos, enfocando o destinando incluso recursos en salud pública internacional, la respuesta a las epidemias y por no ya extender a las pandemias. Obviamente, una de las bases prioritarias para responder a una pandemia, para responder a una epidemia, tiene que ver con esa colaboración fundamental entre las distintas profesiones que aportamos a la salud pública. Veterinarios, por supuesto, médicos, ambientalistas, ciencias sociales, comunicación. Cada vez vemos que todos tenemos un rol que jugar y muy importante y muy estratégico. O sea que en la respuesta epidémica en las pandemias, sabéis que el tratado pandémico, que más o menos se ha firmado, queda todavía algún fleco por ahí, tiene una mención muy explícita y de cómo tenemos que incorporar en esa respuesta epidémica el One Health y sobre todo esa colaboración intersectorial. Vais a mirar otro de los retos de la salud pública y uno podría pensar, bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles, ahí no tiene nada que ver el One Health. Equivocado totalmente. Una de las plataformas que necesitamos poner en marcha, una de las bases fundamentales, catapulta, yo diría, para ocuparnos de las enfermedades crónicas relacionadas con nuestro estilo de vida, con el sedentarismo, con la alimentación, con la calidad de los factores de riesgo, cuántos tengamos o menos, tiene mucho que ver con el One Health. Si tú quieres tratar las enfermedades crónicas, que son las que representan ahora mismo, como decía, uno de los desafíos más importantes de salud pública y en el que destinamos más recursos y que nuestros hospitales y nuestros sistemas sanitarios están dedicando ya muchos recursos a eso, si nos dedicamos solo a
tratar esas enfermedades, a tener un enfoque terapéutico, nos estaremos equivocando en no examinar cuáles son los determinantes ambientales de todas esas enfermedades no transmisibles, del cáncer, por ejemplo. Tuve la oportunidad muy recientemente de participar en un summit de cáncer y se me dio la oportunidad de hablar no solo ya de la importancia de la genómica, de la rehabilitación en cáncer, de los aspectos sociales, de las nuevas terapias, de la innovación, la tecnología, los profesionales, que es fundamental, pero hay un aspecto importantísimo que es la prevención primaria del cáncer, y ahí es donde de nuevo nuestro enfoque One Health es el único que puede dar esas respuestas que necesitamos, esa multisectorialidad. O sea que el One Health no es solo para enfermedades zoonóticas, como podía ser hace varios años, donde era como bastante lógico que veterinarios y salud humana colaboraran. Ahora también en una agenda como de qué enferma nuestra población y esas enfermedades crónicas que tanto sufrimiento nos cuestan, tantos recursos y tanta movilización del sistema sanitario, ¿dónde está ese One Health enfoque que va a ser prioritario si realmente queremos reducir la mortalidad y la prevalencia del cáncer y de otras enfermedades crónicas? Otro desafío fundamental, obviamente, cambio climático y todo lo que va a representar en cuanto a ese aumento de temperatura, esas olas de calor, esos desastres naturales, meteorológicos, en fin, ese desplazamiento masivo. Bueno, claramente ahí ese enfoque de climate change no va a ser posible si no tenemos un acercamiento en el que los distintos sectores trabajemos juntos. Creo que en el cambio climático es donde más ese One Health Approach debería de ser utilizado, porque en el fondo esa multisectorialidad va a hacer que, si queremos atacar las causas del cambio climático, tengamos que trabajar. Alguien tiene el micrófono puesto, perdón. Si tenemos que trabajar en atacar las causas del cambio climático, necesitamos el sector de energía, el sector, obviamente, veterinario, de salud animal, necesitamos salud humana, pero necesitamos también industria, planificación urbana, alcaldes, todos aquellos que van a tener de nuevo que usar ese enfoque multisectorial. Sin enfoque multisectorial ya no hay salud. Hay a lo mejor sanidad o hay a lo mejor un aspecto curativo, pero si queremos hablar de salud, solo vamos a poder generar salud usando ese enfoque multisectorial y asegurándonos de que toda la parte de la sociedad que contribuya a por qué aparecen esas enfermedades esté involucrada. Y no solo la enfermedad, sino cómo vamos a poner entre todos esa barrera para que esas enfermedades no se desarrollen y tengamos un estilo de vida saludable y un bienestar. O sea, no nos olvidemos que el 25% de las enfermedades y de la mortalidad podría ser evitada si nos enfocáramos en los determinantes ambientales de la salud. Pero yo diría más bien que ese 25% de morbimortalidad podría reducirse si usáramos un enfoque One Health, una salud multisectorial, multidisciplinario y estratégico, por supuesto, coste eficaz. Como os decía, en el cambio climático, ese solapamiento que tiene con la calidad del aire, con la mala o buena calidad del aire, con la contaminación del aire, va a necesitar evidentemente un enfoque multisectorial. Y ahí es donde podemos incluso alargar nuestro espectro de con quién colaboramos. Esa colaboración va a ser, pues, con alcaldes. Tenemos que convertir a los alcaldes en nuestros mejores embajadores del One Health. Cada universidad que está presente hoy en su formación de sus alumnos, sería fantástico si pudierais de alguna manera convencerlos de la importancia que es ir a influenciar a otros y que con ese enfoque One Health tienen que buscar quién puede ser su mejor embajador
a nivel social y de dónde podemos poner los esfuerzos para que tengan mejores resultados. Y ahí hay que trabajar con los alcaldes para que sean nuestros mejores embajadores de One Health y, como os decía, nuestros mejores ministros de salud, porque ellos tienen esa capacidad de la intersectorialidad, o por lo menos tenemos que de alguna manera que vuestros estudiantes puedan influenciarles en este sentido, dándoles también indicadores de beneficios para la salud obtenidos de esa aplicación, de ese uso del concepto de One Health. Podría estar describiendo todas las prioridades de salud pública una por una, incluso las enfermedades emergentes. Si vamos a ver los microplásticos, microplásticos y nanoplásticos, toda la basura electrónica, todos los disruptores endocrinos, lo que eso va a representar para nuestra fertilidad, como sociedad, en fin, tenemos ahí una punta del iceberg que representan estos factores de riesgo emergentes para los cuales, como no usemos un enfoque One Health multidisciplinario, creo que perderemos completamente el fondo de la cuestión y de cómo atacar como sociedad lo que se nos viene encima con el cambio climático, la contaminación en general, no solo del aire, sino del agua y de los alimentos, y los riesgos emergentes como los microplásticos o los disruptores endocrinos y las sustancias químicas. Así que mi punto es, One Health es nuestro eslogan, es nuestro marketing approach, pero en el fondo es una cuestión de sentido común puro y duro, es una cuestión pragmática, estratégica, coste eficiente, es la única manera de avanzar en salud pública. Y si vais a analizar uno por uno todos los problemas, desde enfermedades infecciosas hasta no transmisibles, todos tienen como base fundamental esa necesidad de prevención primaria, y esa prevención primaria solo se consigue con esa multisectorialidad. Esa cultura tenemos que pasársela a nuestros estudiantes. Va a ser más divertido, además, más estimulante y más motivante ejercer la salud pública, porque vas a trabajar con sectores con los que a lo mejor un veterinario no pensaba o un médico no pensaba que tenía que tener tanta relación con esos sectores. Y sin embargo va a ser mucho más divertido. Hay que influenciar a un ministro de Energía o alguien que tenga capacidad de tomar decisiones en energía para que podamos, a través del One Health, empujar, motivar y documentar esas tres transiciones fundamentales: transición energética a energías saludables y limpias, transición a una planificación urbana saludable y transición a una producción de alimentos sostenible también. Así que con esas tres transiciones y el papel que podemos jugar entre todos en eso, os dejo con esta cultura de buscar embajadores entre vuestros estudiantes para el One Health, que es la única manera de tener salud. Gracias a todos, espero no haberos aburrido. Hala, ahora. Muchísimas gracias, María. Yo creo que has reflejado perfectamente esa necesidad precisamente de transitar hacia modelos colaborativos y entender la salud pública realmente como el esfuerzo de todos, ¿no? Para mejorar la protección de la salud en este escenario pues tan cambiante que tenemos, ¿vale? Si os parece, pasaríamos ahora a explicaros un poquito el proyecto. Yo voy a intentar en 10 minutitos daros una visión del proyecto, de qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, ¿no? De alguna forma. Y luego compañeros que ya están trabajando en esos trabajos de fin de grado multidisciplinares, que es la esencia, ¿no? Del proyecto que os presentamos, ellos explicarán un poquito pues, casos prácticos de cómo lo ven ellos, la reacción de los estudiantes y cómo esto ha ido avanzando. Entonces, si me permitís, voy a compartir mi presentación, si la encuentro, porque yo pensaba que la tenía aquí abierta, pero no pasa nada, porque ahora la encuentro fácilmente. A ver, vale.
No sé si la veis. Sí. Que alguien me diga si la ve, porque si no, no... Sí, no. se ve, Vale, se ve. perfecto. Se ve. Perfecto. Bien, pues os voy a, como digo, a explicar brevemente en qué consiste el proyecto, el por qué este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha llevado a impulsar este proyecto? Pues yo creo que la doctora Neida lo ha explicado perfectamente. Estamos en un escenario altamente complejo en que ya no es posible continuar abordando la salud desde el punto de vista del tratamiento de las enfermedades humanas, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino que hemos de entender la salud como un ecosistema complejo que requiere precisamente de este abordaje desde diferentes perspectivas, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, la prevención. La prevención debe ser en estos momentos el punto clave, ¿no? En el que debemos trabajar para disminuir esa presión que hay sobre la salud de las personas y que es lo que está haciendo que incremente la carga de enfermedad y es lo que está haciendo que de alguna forma también aumente la presión sobre nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Bien, tanto el entender la salud por sí misma, como salud, no como tratamiento de las enfermedades humanas, como la prevención, en definitiva, son los dos puntos clave del enfoque One Health, ¿no? Bien, estoy segura que la mayor parte de vosotros conocéis el enfoque, pero sí que me gusta poner en la definición de lo que es el enfoque One Health, porque muchas veces identificamos el enfoque One Health como la intersección entre la salud humana, la salud animal, la salud medioambiental. Muchas veces hacemos referencia a enfermedades zoonóticas y resistencias antimicrobianas, cuando el enfoque One Health va mucho más de allá, ¿no? Y como veis en la propia definición de One Health, aquí abordan desde la necesidad colectiva de agua y energía limpios, alimentos seguros, nutritivos, cambio climático, contribución al desarrollo sostenible. Por tanto, ya veis que efectivamente es un enfoque como muy integrador y muy holístico, ¿no? Y que la base de ese enfoque One Health es la colaboración multidisciplinar. Por tanto, el enfoque One Health no es un concepto teórico, sino que es una herramienta, un instrumento de trabajo. Un instrumento de trabajo que nos permitirá avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible que los tenemos aquí puestos en cajitas habitualmente, pero que todos esos objetivos tienen intensas relaciones entre ellos. Por tanto, difícilmente podemos trabajar en avanzar en un objetivo de desarrollo sostenible sin esa mirada integral, ¿vale? Por tanto, podríamos decir que los objetivos de desarrollo sostenible es allá hacia donde tenemos que ir, mientras que One Health, esa herramienta colaborativa, es el instrumento que debemos utilizar. Bien, el para qué este proyecto, pues para promover el conocimiento y la comprensión del enfoque One Health entre los estudiantes y que entiendan, ¿no?, esas múltiples interacciones que se producen y que están condicionando la salud de las personas, facilitar un cambio de dinámicas, esto es fundamental. Actualmente las dinámicas en las que estamos trabajamos en silos y eso pues es muy difícil de romper porque estamos habituados a hacerlo siempre así y esto es más posible romperlo si actuábamos desde el inicio, es decir, en la formación, ¿no? Que los estudiantes ya salgan con esa visión multidisciplinar, con esa integración, podríamos decir, en el ADN, en que en la actualidad es necesario trabajar en estos equipos multidisciplinares, ¿no? Eso nos permitirá también formar profesionales más preparados y transversales y capacitarlos para abordar problemas reales y complejos. Ay, esperar, que ahora no me pasa. El cómo, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues integrando el enfoque One Health en los estudios de grado a través de la promoción de la elaboración de estos TFG multidisciplinares que a continuación veremos. Eso nos permitiría entrenar la competencia del trabajo en equipos multidisciplinares y además también estaríamos facilitando la colaboración entre distintas facultades y disciplinas.
¿Qué aportamos? Pues esa visión integradora que conecta salud, sostenibilidad y justicia social, el desarrollo de competencias clave como son el pensamiento sistémico, el trabajo en equipo y resolución de problemas complejos y la capacidad de generar soluciones más completas, innovadoras, sostenibles y, en definitiva, una formación más alineada con los desafíos reales del mundo actual. Bien, ahora sí, puestos este contexto, os voy a hablar ya específicamente del proyecto Una Universidad, una Salud. Este es un proyecto que se dirige a las universidades que forman parte de la plataforma One Health. En la actualidad son más de 25 universidades las que formáis parte de esta asociación, ¿no? Para ello, las universidades interesadas en participar en este proyecto tendrían que inscribirse. Actualmente, de las más de 25 universidades que forman parte de la plataforma One Health, tenemos 10 inscritas específicamente en este proyecto, ¿vale? Bien, ¿cómo estructuramos este proyecto? En este proyecto pues establecemos diferentes fases y todas ellas van orientadas precisamente a facilitar esas dinámicas que permitirán impulsar estos trabajos de fin de grado multidisciplinarios. Entre ellos, lo que proponemos es la celebración de lo que llamamos una jornada One Health en las universidades participantes, una jornada en la que se pueden organizar los eventos que la universidad crea oportuno. Hay universidades que han organizado mesas redondas, otras conferencias, lo que haga falta, y es una jornada en la que también esperamos que se aproveche para hablar de este proyecto y para animar tanto al profesorado tutor como a los estudiantes a que participen realizando estos trabajos de fin de grado multidisciplinares. Aquí tenéis unas imágenes de 3 de las universidades que ya están inscritas en este proyecto y que ya en su momento organizaron estas jornadas One Health. Un inciso, estas jornadas One Health, desde la plataforma y desde MSD nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros en lo que creáis conveniente. Bien, a partir de aquí pues tendríamos el lanzamiento y desarrollo de los TFG multidisciplinares, que para eso sí que necesitaríamos la colaboración y el empuje de los profesorados, del profesorado universitario. Estos TFGs, que luego ya comentaré en más detenimiento cuáles son las bases de la convocatoria, ¿no? Pues bien, estos TFGs multidisciplinares con enfoque One Health pueden participar o pueden aportar su candidatura al Premio Nacional One Health al mejor TFG multidisciplinar. Para ello, en el seno de cada una de las universidades participantes se debe crear una comisión One Health que de alguna forma verifique que las candidaturas que se vayan a presentar cumplen con los requisitos de la convocatoria, y una vez terminado, ¿no?, el plazo para presentación de estas candidaturas, se forma un jurado nacional. Está integrado por 5 personas de diferentes ámbitos, una al menos del ámbito social, económico, cultural o antropológico, porque, como bien ha dicho la doctora Neira, es necesario que esas disciplinas también vayan entrando, ¿no?, en lo que es el enfoque One Health. No, esto no es solo del ámbito de lo que podríamos decir las disciplinas sanitarias o de las ciencias, sino que también esto es cosa de todos, como os he dicho al inicio, ¿vale? Y este jurado pues determinará quién es el trabajo de fin de grado premiado, y entonces se realizaría el acto de entrega del premio en la universidad en la que se haya realizado dicho trabajo, y esperamos, si el calendario lo permitiese, que realizar esa celebración del acto de entrega en una fecha próxima al 3 de noviembre, que, como muchos de vosotros ya sabéis, es el Día Mundial One Health. Voy a pasar a explicar brevemente las bases de la convocatoria. Para estos trabajos de fin de grado colaborativos se requieren un mínimo de 2 y un máximo de 4 estudiantes procedentes de grados diferentes. Por lo tanto, también necesitaríamos esos tutores de esos grados, ¿no?, que se implicasen en la elaboración de esos TFGs.
Luego, también contemplamos la posibilidad de que esos TFGs se realicen entre universidades diferentes. Esto lo incluimos, ¿no?, a petición de algunas universidades en su momento que nos hicieron esta solicitud, pero al menos una de esa universidad sí que debe estar inscrita en el proyecto. Con relación al formato, que es una de las cosas que más preocupa, porque ya sabemos que cada una de nuestras universidades tienen normativas con relación a la realización de los TFGs, pues bien, como veremos a continuación, hay universidades que ya tienen como muy integrado en su ADN esto de los TFGs colaborativos y por tanto ya tienen una normativa específica y por tanto en ese TFG pues ya se seguiría el formato establecido por la normativa de esa universidad. Las universidades en que no está contemplado que los TFGs sean colaborativos, sino que el TFG tiene que ser individual y el estudiante lo tiene que defender en su propia facultad, bueno, pues hemos establecido un sistema que de alguna forma permita pues realizar ese TFG colaborativo para participar al Premio Nacional One Health. Es el caso de lo que llamamos los TFG individuales engranados, en los que 2 o 4 estudiantes de grados diferentes abordan un problema, lo comparten, cada uno de ellos elabora su TFG individual con la mirada desde su propia disciplina sobre ese proyecto, ¿vale? Obviamente enmarcándolo un poco en la visión que le hayan dado también el resto de compañeros, ¿vale? Y el estudiante defenderá de forma individual el TFG en su facultad. Para participar, para presentarse como candidato al premio, pues en este caso se deberá presentar una memoria de conjunto que llamamos, tenemos un modelo en que se vea todo el desarrollo del TFG colaborativo más los TFG individuales, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios de valoración? Pues tenemos, en función del número de estudiantes y la diversidad del grado en que proceden, pueden ser grados, por ejemplo, imaginaros veterinaria y medicina, que son grados muy próximos y que bueno, son los 2 grados sanitarios, o puede ser de arquitectura y enfermería. Fijaros en la distancia que hay, ¿no?, actualmente en esos grados, pues bueno, eso también tiene un valor adicional, ¿no? La envergadura del trabajo y el número de estudiantes que han participado en su elaboración, la relevancia de la temática abordada y contextualización en el enfoque One Health, el impacto de las aportaciones realizadas, resultados, conclusiones y posible aplicabilidad, y novedad y originalidad del tema, ¿vale? Con relación al premio, el premio consiste en un diploma más una aportación de hasta un máximo de 2.500 euros destinados a formación para cada uno de los estudiantes del grupo de trabajo que han sido responsables del TFG colaborativo galardonado, ¿vale? Además, se ofrece la posibilidad a los autores de que presenten su trabajo en la siguiente edición del Congreso Nacional One Health. Un requisito para que se pueda otorgar el premio es que como mínimo tengamos 5 candidaturas. Por tanto, os animamos, por favor, a que a lo largo del curso 2026-2027, ¿no?, podamos conseguir entre todos los que estamos aquí pues ese mínimo de 5 candidaturas al premio, porque eso ya nos permitirá pues arrancar con el proyecto, darle mayor visibilidad y bueno, pues animar un poquito a que la gente se vaya apuntando. Con relación, ahora mis compañeros os explicarán algunos casos, pero únicamente para daros un poquito de ideas, ¿no? Nosotros tenemos un listado, os lo podemos pasar, pero por ejemplo, ejemplos de TFGs con enfoque One Health, pues sería, por ejemplo, efectos del diseño de jardines terapéuticos en la recuperación de pacientes hospitalarios, en que aquí podríamos implicar diversos grados: arquitectura, enfermería, psicología, medicina, educación ambiental y salud en las escuelas, diseño de un programa piloto buscando esa implementación, pues grados implicados: educación, biología, ciencias ambientales, arte, medicina, enfermería, nutrición,
marco legal para la protección de la biodiversidad urbana y su impacto en la salud pública, derecho, ciencias ambientales, medicina, veterinaria. Esos son únicamente ejemplos para que veáis que realmente un tema nos puede parecer a lo mejor como muy limitado, pero luego la riqueza en que lo abordes, eso es lo que determinará de alguna forma en que sea un enfoque One Health, ¿no? Bien, para finalizar, porque no me quiero extender más, porque lo que es importante es que os expliquen estos casos prácticos, estos casos de éxito y las dificultades también que se han encontrado, pues bueno, quiero finalizar pues poniendo en valor este proyecto, dado que diversas entidades muy relevantes, como puede ser el panel de expertos de alto nivel en One Health, de la Alianza Cuatripartita, pues en el 2022, en este documento que se llama One Health Theory of Change, pues ya indicó la relevancia de la formación de los futuros profesionales con ese enfoque multidisciplinar. Esto fue recogido también en el Plan Estratégico 2022-2026 de la Alianza Cuatripartita y también en el documento elaborado por el Grupo de Asesoramiento Científico de la Unión Europea. Y como no puede ser de otra manera, pues nosotros también hemos recogido en el documento de consenso que recientemente se presentó, es una guía de implementación del enfoque One Health de las políticas públicas en el contexto español. Este es un documento que se impulsó desde la plataforma One Health con la colaboración de Harmon, en el que ha participado un grupo multidisciplinar, representantes de Cruz Roja, Foro Español de Pacientes, Forética, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una guía con la que pretendemos de alguna forma que sirva de orientación para realizar acciones concretas. Y como os decía, esta guía se presentó en el congreso que celebramos la semana pasada en el Instituto de Salud Carlos III y que, como no, tiene todo un apartado dedicado a la capacitación, a la formación, a la educación y a la investigación. Y aquí tenéis también mi correo electrónico porque, bueno, si me queréis escribir para cualquier cosa, para tener más información o lo que sea, pues que lo tengáis a mano, ¿vale? Si os parece, ahora vamos a dar paso a nuestras compañeras. Digo compañeras porque son 3 mujeres, somos todas mujeres. Entonces, y al final sí que abriríamos pues un espacio para las preguntas y para las dudas que os puedan surgir, ¿vale? Pues si os parece, dejo de compartir la pantalla y ahora paso la palabra a nuestra compañera Carmen Bentué de la Universidad de Zaragoza, que os explicará un poco la experiencia, ¿no? En estos trabajos colaborativos. Carmen, cuando quieras. De acuerdo, pues paso a compartiros mi pantalla. Comparto directamente toda la pantalla. Si me pudierais confirmar que la veis correctamente. Sí, sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues en mi caso os cuento una experiencia de un TFG multidisciplinar que lo codirigimos la profesora Yolanda López, ella es psicóloga de la Facultad de Ciencias Sociales, y yo soy Carmen Bentué, geógrafa de la Facultad de Filosofía y Letras, en ambos casos de la Universidad de Zaragoza. La temática que tratamos es todo el tema de adicciones, a juego de apuestas y azar. Entonces ahora os cuento un poco más sobre este contexto. El trabajo fin de grado lo elaboraron de manera conjunta 2 estudiantes, un estudiante del grado en trabajo social, donde Yolanda imparte docencia, y el otro estudiante del grado en geografía y ordenación del territorio, en el que yo la imparto. Y el origen de todo esto concretamente son pues nuestros grupos de investigación. El grupo de investigación de Yolanda es el de
grupo de investigación en salud mental, y el mío, el grupo de estudios en ordenación del territorio. Ambas coincidimos en una presentación de líneas de investigación que organizaba el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, al que ambos grupos están adscritos, y Yolanda presentaba sus líneas temáticas de investigación en torno a temáticas de juego, y concretamente, bueno, entre otras cosas que presentó, ella mostraba ese listado que aparece aquí a la izquierda de locales de juego con sus direcciones, relación con centros educativos. Y en mi caso yo presenté unas líneas que tenemos en nuestro grupo vinculadas con geografía y salud, y en el magnífico rato de café pues nos sentamos a hablar y dijimos, oye Yolanda, ¿qué pasaría si pasamos esos datos que tenéis trabajados de una tabla pues a un mapa para poder visualizar, bueno, pues en qué medida están demasiado cerca o no esos locales de juego y apuesta con los centros educativos, concretamente en Zaragoza? Y esto como contexto general de cómo surge todo esto. Como marco conceptual también estaríamos hablando de que el punto de conexión entre ambas líneas de investigación de los grupos serían esos determinantes comerciales de la salud, actividades del sector privado, pues que pueden ejercer un impacto positivo o negativo, como pueda ser este caso, sobre la salud de las personas. Y bueno, desde nuestro grupo hemos trabajado previamente en la distribución espacial de esos determinantes y, por tanto, de esas desigualdades en el acceso a la salud. Por ampliar un poco el marco conceptual que tenían ambos trabajos, pues el Plan de Salud Mental de la Comunidad Autónoma de Aragón, en una de sus líneas estratégicas, planteaban todo el tema de adicciones, y una de esas actuaciones era potenciar intervención en adicciones en la infancia y adolescencia, focalizando la actuación en el ámbito educativo. Esta es un segundo marco clave de todo esto. Y el tercer marco, palabra clave, marco contextual, pues es la Ley de Juego de Aragón, que la cuestión clave es que prohíbe la apertura o ampliaciones de locales cuando estos se encuentren a una distancia inferior a 500 metros pues de centros educativos o centros cívicos, etcétera. Con todo este marco contextual que planteaban también los estudiantes en su trabajo, pues bueno, tuvimos reuniones con ellos, ¿qué os parece? ¿Cómo podemos abordarlo? El caso es que acababa en un título que era algo así como: vamos a zonificar factores de riesgo de conductas de juego en la ciudad de Zaragoza, utilizando sistemas de información geográfica, que son los programas informáticos que nos permiten generar mapas, con el objetivo final de identificar centros educativos en los que sería relevante priorizar actuaciones de prevención. Bueno, pues un poco en la línea de este marco que os acabo de presentar. De esta manera, la estudiante, concretamente de trabajo social o desde el grado de trabajo social, se aportaba esa comprensión de los procesos de vulnerabilidad social, esos factores de riesgo psicosociales y una perspectiva de atención comunitaria. Y por parte del estudiante de geografía, pues modelaban o trabajaba más esa parte de representación cartográfica y, por tanto, pues visualización de esas desigualdades, de esa vulnerabilidad social en la ciudad de Zaragoza. Entonces os comento un poco, os enseño un poco los resultados o lo que fue el proceso en el que ambos estudiantes trabajaron de manera conjunta, y la información de partida pues era esa base de datos que tenía Yolanda de sus investigaciones pasadas a mapa, que ubicaban en Zaragoza esos locales de juego y apuesta y esos centros educativos o centros cívicos. El primer planteamiento de reflexión de ambos estudiantes fue tratar de adaptar esta figura de aquí, que es el triángulo del riesgo. Es un modelo conceptual que se utiliza mucho en desastres naturales, lo utilizamos mucho en geografía, pues en tema de inundaciones, incendios forestales, otros
estos fenómenos extremos, y el primer reto pues era adaptarlo a toda esta cuestión de locales de juego y apuesta en relación con centros educativos. Entonces reflexionaban y decían, bien, vamos a trabajar primero en esos 3 componentes de riesgo, que son el peligro, la exposición y vulnerabilidad. Pues dijéramos que la suma de esos 3 componentes son las que generan el riesgo. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos zonificar el riesgo. Bien, el primer componente, el peligro, por definición hace referencia a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino. Ellos lo modelaron teniendo en cuenta, pues, a ver en cuáles de esas secciones censales, que son las que aparecen aquí representadas en Zaragoza, había más o menos peligro en función del número de locales de juego y apuesta que hubiera en cada una. Y así realizaron esta cartografía, veis, cartografía de peligro, y en cada sección censal pues se diferencian valores de alto, medio o peligro en función del número de locales de juego y apuesta que hubiera en cada una. Una vez modelizado el peligro, trataron de conceptualizar esa exposición, que por definición hace referencia a la cantidad de personas, bienes, sistemas que pueden ser dañados. En este caso, ellos lo trasladaban a su caso concreto, contando para cada sección censal cuántos centros educativos o centros cívicos estaban más expuestos, es decir, tenían a menos de 500 metros un local de juego y apuesta, utilizando ese umbral de la Ley de Juego en Aragón que os he presentado antes, y así tenían este mapa de exposición alta, media o baja en función de ese número de centros educativos. Bien, ya el último componente de riesgo, la vulnerabilidad, que hace referencia a la susceptibilidad o propensión de sistemas expuestos a ser afectados o dañados. En este caso, ellos trabajaron en la creación de un índice sintético de vulnerabilidad social, construido a partir de diferentes indicadores como población extranjera, nivel de renta, de estudios, de paro. Lo ponderaron y generaron esta cartografía de vulnerabilidad social. Bien, una vez calculados los 3 componentes de riesgo, ya procedieron a calcular ese riesgo. Lo que hicieron fue reclasificar cada uno de los componentes, pues por ejemplo en el caso de peligro, las secciones que tenían los valores más altos o exposición o vulnerabilidad les daban un valor 3, medio 2 y bajo 1, y los que eran sin peligro, sin exposición, 0. Y así, sumando esos valores reclasificados, llegaron a este mapa de riesgo, bueno, pues que resultaba de esa suma de los 3 componentes. Ya voy a ir cerrando porque veo que voy un poco justa de tiempo. Como os he comentado, además de zonificar el riesgo, el objetivo final de esto era identificar esos centros educativos en los que priorizar actuaciones de prevención, pues por encontrarse en zonas de alto riesgo, más peligro, más exposición y más vulnerabilidad, que son las que tenemos aquí en este moradito más oscuro. Entonces generaron esta cartografía, estos puntitos verdes son esos centros educativos que están en zonas de alto riesgo y que tienen al menos un local de juego y apuesta. Estos puntitos rojos son los locales de juego y apuesta, y los círculos son ese umbral de 500 o de 200 metros. Fueron un paso más allá y generaron esta cartografía en la que ya pudieron identificar esos centros educativos en secciones censales de alto riesgo y que tenían 3 o más, hasta 6 locales de juego y apuesta en ese radio de 500 metros. Pues bueno, esta fue la parte común, luego cada uno le dio su perspectiva más de trabajo social o desde el punto de vista espacial cómo funcionaba todo esto, y bueno, cierro en 30 segundos. Lo que supuso para ambos trabajos pues fue abordar un problema común, ese juego como una cuestión sociosanitaria y territorial. Ambos trabajos convergían en una misma finalidad aplicada, la de identificar esos grupos vulnerables o esos centros educativos en los que priorizar actuaciones preventivas. A nivel de facultad o de grados, pues se puso en valor el potencial que tiene la colaboración entre disciplinas, pues con esas investigaciones aplicadas, con esa mayor capacidad de transferencia, y que los propios estudiantes exploraran o pudieran poner en práctica esas dinámicas reales
comités de investigación multidisciplinar, y a nivel de grupos de investigación, por supuesto, para las directoras, para Yolanda y para mí, pues supuso un inicio de nuevas líneas de investigación conjunta. Ahora estamos trabajando en otros proyectos y bueno, pues aplicándolos a otras temáticas relacionadas con geografía y salud. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi intervención. Doy paso a las compañeras y bueno, espero que os haya resultado de interés, y cualquier cuestión pues comentamos más adelante. Así que muchas gracias. Dejo de compartir ya la pantalla. Bien, muchas gracias, Carmen. Si os parece, vamos a pasar a la siguiente, que es Natividad. Ella es de la Universidad Europea de Madrid y también ella nos hablará de su experiencia. La verdad es que me he pasado un mogollón. Me oís bien, ¿verdad? No sé si me Sí. veis también. Bueno, muchísimas gracias. No me voy a detener mucho, que tenemos poquito tiempo y mucho que contar, pero súper agradecida tanto a la plataforma como a ti misma, Maite, por esta oportunidad. Creo que es muy bonito también poder parar para contar qué hacemos y qué dificultades tenemos. Y también quería dar las gracias, por supuesto, a MSD por esta iniciativa, porque creo que es fantástica, ¿no? Y además esa unión ya no solamente interdisciplinar, sino con la empresa y la universidad, que es tan relevante. Yo voy a hablaros sobre todo de las barreras que hemos ido detectando, aunque os dé algún caso, si consigo que pase la diapositiva, a ver. Vale, se me está revelando internet, perdonadme un segundito. Vale. Pues bueno, yo quiero daros un poco la perspectiva porque nosotros quizá tenemos algunas problemáticas que, hablando con otros compañeros, son un poquito diferentes. Nosotros ya teníamos la mirada muy puesta en el trabajo transdisciplinar, quizá por nuestra estructura y nuestro modelo académico. Nosotros ya estamos organizados con un enfoque One Health a nivel de las propias facultades dentro de la universidad, de modo que los decanos tenemos, en este caso, salud, lo tenemos compilado de manera que les podamos facilitar el que cumplan con uno de los pilares del modelo académico, que lo que procura es precisamente que haya una serie de actividades transdisciplinares ya en todos los grados de la universidad y, por supuesto, de la facultad. ¿Qué es lo que nos hemos tenido que, bueno, dónde nos hemos tenido que enfrentar a este cambio? Es que hemos tenido que forzar que, sin ningún lugar a dudas, alguna de esas actividades tuviese que estar anidada en el trabajo fin de grado. De modo que esta parte quizá la hemos tenido un poquito más fácil, y de ahí que hayamos tenido una respuesta bastante alta a los proyectos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Con que, bueno, a veces quizá lo que más nos costaba es entender realmente si se estaba respondiendo a la llamada que estábamos haciendo, porque en un primer momento quisimos diferenciar muy bien, ahora lo contaré, entre proyectos de trabajos de fin de grado, como ya veníamos teniendo, en el que participe más de un área o más de una facultad, a que realmente tuviesen un contenido que nosotros entendiéramos como One Health. Entonces, ¿qué ocurría? Que nos encontrábamos con que teníamos proyectos que venían de diferentes facultades, que a algunos nos costaba ver ese enfoque One Health, aunque fueran disciplinas distintas las que estaban trabajando. Aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no? Como a veces cuando te metes ya en el desarrollo del proyecto, sí que lo veíamos un poco más, como los dos primeros que veis, por ejemplo, que nos costaba un poquito más. Luego nos encontrábamos algunos ejemplos, como en el último, donde se nombraba explícitamente el enfoque One Health, pero cuando nos sentábamos a ver el desarrollo de estos trabajos fin de grado, veíamos que era un análisis sobre el enfoque más que realmente lo pusiéramos en práctica. Y sin ninguna duda, donde más problema quizá nos hemos podido encontrar a la hora de llevar esto a cabo, más limitaciones, era en el proceso en el que tenemos, como muy bien ha explicado Maite, tenemos que engranar una serie de TFGs que son individuales, porque en nuestro caso, y salvo excepciones, la inmensa mayoría de nuestras memorias verifica, lo que contemplan es que el TFG los estudiantes deben defenderlo de manera individual y, por tanto, realizarlo de manera individual. Entonces, donde más complicación nos hemos encontrado es en encontrar esos trabajos colaborativos donde haya una aportación real, donde tengamos una presencia y una defensa real de este enfoque One Health, y que además cada uno pueda aportar su perspectiva, ¿no? Quizá ahí es donde nosotros hemos encontrado más limitaciones. ¿Qué es lo que veníamos viendo internamente? Bueno, que veíamos que teníamos que hacer como una pequeña aclaración interna, ¿no? Porque decíamos, bueno, tenemos el TFG convencional, donde hay una única estudiante que lo defiende y donde además tenemos una única disciplina. Eso lo teníamos muy claro, pero luego queríamos diferenciar un poquito entre el multidisciplinar simple, donde tenemos más de una disciplina y nada más,
y en aquel que ya nos parecía que sí que podía defender este enfoque, donde además de tener al menos 2 disciplinas diferentes, lo que buscábamos es que hubiese un impacto simultáneo en salud humana, animal y ambiental, o al menos en 2 de ellas, y además que fueran soluciones conjuntas, no fragmentadas, no que fueran 2 cosas totalmente diferentes, que las unimos para esto, que tuvieran influencia una sobre otra, pero a la vez que se pudieran dar 2 perspectivas distintas, ¿no? Aquí es quizá donde nosotros hemos encontrado más dificultades para poder guiar a los grupos para poder cumplir con todo este objetivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora, comentaba antes a Maite, y sin ningún ánimo de enturbiar más ni de conseguir que estemos todos más confusos, pero otro problema que nos ha surgido es que a nosotros es verdad que, aunque hay muchas combinaciones, hemos tenido TFGs de arquitectos trabajando con veterinarios, de médicos veterinarios y psicólogos y neurocientíficos, pero es verdad que siempre encontramos que hay un elemento que se repite mucho más. Tenemos casi siempre ese pegamento que yo digo del One Health en este tipo de proyectos. En nuestra universidad lo encontramos en 2 áreas, fundamentalmente veterinaria y también cada vez más psicología. Entonces nos han llegado a preguntar si los TFG One Welfare, donde se centra ese One Health en el bienestar, eran otra clasificación. Y aquí nosotros lo que estamos diciendo es que, aunque entendemos que tengan esta inquietud, porque es verdad que ahora con publicaciones relativamente recientes, donde se pone el foco aquí, es que no queremos volvernos locos, no queremos hacer más divisiones, y si es un bienestar compartido en todas las dimensiones que estamos hablando, lo consideramos un TFG, One Health sin más, y no entramos a esta profundización, ¿no? Por supuesto, se absorbe dentro de esa categoría, pero no nos vamos ya a fragmentarlo más, que estos son los problemas que nos estamos encontrando ahora, ¿no? El volvernos un poco locos en dividir demasiado todo esto. ¿Cuáles serían algunos de los casos de éxito que hemos tenido? Bueno, por suerte la verdad es que hemos sido capaces de llegar a las convocatorias siempre con bastantes proyectos, y bueno, tenemos ejemplos de diferentes tipos. Hemos trabajado el enfoque One Health sobre todo con enfermedades fúngicas, también relacionándolas con cambio climático, con temas de alimentación. Tenemos mucha gente trabajando en microbioma y los estudiantes han cogido ese relevo, ¿no? Y entonces han hecho esos TFGs abordando la alimentación y el microbioma y cómo es el impacto de todo esto sobre la salud, y también algunas estrategias ya más concretas de conservación en diferentes trabajos, ¿no? Yo simplemente, ya por cerrar, para no retrasar demasiado, sí contaros que bueno, tenemos otros ejemplos, ¿no? En este caso, en el uso de antibióticos en granjas porcinas, donde tenemos pues trabajando a veterinaria, con medicina y enfermería, con medio ambiente, y donde los resultados esperados pues son las propuestas de medidas conjuntas para reducir resistencias antimicrobianas, ¿no? Incluso protocolos, o por ejemplo efectos en cambio climático, valorando o analizando la expansión del mosquito tigre y también los riesgos, donde aquí lo que buscamos es el resultado, es una estrategia integral, ¿no? Para poder reducir esta expansión a través del trabajo multidisciplinar. Este es muy complejo porque trabajan desde diferentes áreas, tanto desde veterinaria, medicina, medio ambiente y sostenibilidad, e incluso comunicación, para poder diseñar esa campaña, ¿no? Entonces, bueno, yo quería daros un poquito esta visión de dónde estamos a nivel de problemática, y nada, simplemente insistir en daros las gracias por la oportunidad, y aquí estamos si os podemos ayudar en cualquier aspecto. Muchísimas gracias, Nati, y si os parece vamos a pasar a la última ponente, que es Carmen Lillo. Ella es de la Universidad Miguel Hernández. Carmen. No te oímos, no sé si estás hablando, sí. Pero si estás hablando... Hola. Ahora sí. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas, y pues reitero las gracias, ¿no? Por esta iniciativa, creo que es muy necesario, y todos creo que estamos muy convencidos, ¿no? De lo que estamos haciendo. Bien, pues yo os voy a contar un poco lo que... Bueno, esto creo que va de lo mismo, pero no surgió a través de One Health, sino que es un programa que hemos hecho en mi universidad durante varios años, ¿vale? Yo pertenezco a la Universidad Miguel Hernández,
que es una universidad pública en Alicante y tiene 4 campus a lo largo de toda la provincia. Esto lo digo porque tiene que ver con alguna de las dificultades que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, bueno, este es el equipo que hemos participado en todo este programa, porque esto lo llevamos haciendo varios años. Entonces, bueno, quería aquí mostrar que esto ha sido un esfuerzo. Nosotros a la vez somos un equipo interdisciplinar, pertenecemos a áreas muy diferentes. Y bueno, y esto surgió sobre todo pues porque veíamos que cuando llegan los estudiantes a la universidad, cada uno pues tira hacia un lado, ¿no? En las universidades pues impartimos distintas disciplinas y cuando llegan son muy parecidos todos, ¿no? Todos tienen una base bastante similar y luego poco a poco se van diferenciando, ¿eh? Cada uno pues va aprendiendo un idioma, va aprendiendo unas competencias, y bueno, y se van pareciendo cada vez más a su especie. Pero cuando salen a la vida real, pues nos encontramos que la vida real es muy diversa y que tenemos que trabajar en equipos si no sabemos. Desde el colegio nos enseñan y en las universidades todos fomentamos mucho el trabajo en equipo, pero los equipos que formamos pues se parecen mucho entre sí, ¿no? Todos los miembros de los equipos saben hacer más o menos las mismas cosas y aunque pueden colaborar, pero bueno, al final conocen como su propio lenguaje. Y aparte, bueno, pues distintas publicaciones que todos conocéis, pues las empresas sobre todo demandan que desde la universidad enseñemos más competencias transversales, ¿no? Entre las que está la interdisciplinariedad. En mi universidad se defienden al año unos 1.300 TFGs y entonces vimos pues, que era una oportunidad buena de utilizar esta asignatura, que es común a todos, en la que podrían participar todos, ¿no? Todos los estudiantes y todos los profesores de la universidad en este programa, para que bueno, el TFG dejara de ser esto, ¿no? Algo que hacen solos, e intentáramos conectar los pensamientos, los conocimientos, las competencias de distintos estudiantes, ¿no? De unir puntos para que surgiera algo más creativo y más poco diferente, ¿no? Y entonces convertir esto en esto. Más o menos esta era la idea, ¿no? Del TFG interdisciplinar. Entonces, en 2018 empezamos con este programa y bueno, los objetivos del programa eran eso, poner en marcha un programa en la universidad que permitiera hacer estos trabajos fin de grado interdisciplinares, mejorar las competencias de los estudiantes que participaran en habilidades transversales, poner en contacto a este estudiantado entre sí y también con empresas, ahora contaré un poquito más de esto, y a la vez acompañarles y coordinar todo este proceso. Entonces, bueno, en 2018 es cuando, pues ese año lo dedicamos a montarlo y luego durante todas estas ediciones hasta 2024 lo hemos llevado a cabo. Esta es la metodología que hemos seguido anual, ¿vale? Todos los años hacíamos todo esto. Ahora os lo explicaré un poquito más por fases. Entonces, bueno, inicialmente hacemos una captación, una información, ¿vale? Luego, pues hacemos un módulo intensivo que generalmente era pues una semana entera o un fin de semana o 2 intensivos, ¿vale? Para habilidades transversales. Esto veíamos muy importante hacerlo de forma presencial, para que se conocieran entre sí, que interaccionaran. Y bueno, este programa formativo intensivo tiene estos apartados, pues sobre todo sobre comunicación, sobre emprendimiento, búsqueda de información, colaboración, ¿no? y todo bajo el paraguas de la interdisciplinariedad. Entonces, bueno, pues era bastante práctico y poníamos sobre todo mucho hincapié en que los estudiantes se juntaran en grupos diferentes, con gente que no conocían, que hicieran una propuesta de un proyecto, luego se reunieran con otro grupo, hicieran otra propuesta, o sea, se fueran mezclando para que entre ellos se fueran conociendo y fueran viendo distintas opciones, hasta que al final se perfilaran un poco mejor esos equipos ya definitivos. Bueno, esto es lo primero que les explicamos. Yo creo que esta palabra está muy maltratada, la utilizamos en general indistintamente y no es lo mismo. Entonces nosotros siempre hemos utilizado interdisciplinar, ¿no? Porque es
pues trabajar con un fin común e interaccionar, o sea, requiere un poco más de interacción que solo lo multidisciplinar. Y bueno, esto siempre nos gusta aclararlo, ¿no? En esta formación intensiva luego se llevaba a cabo la formación de los equipos mediante estas interacciones repetidas y bueno, una de las bases que poníamos era que los estudiantes eligieran qué objetivos de desarrollo sostenible les identificaban más o por cuáles querían trabajar más. Y esto era como la primera forma de unirlos en equipos. Luego ya los volvíamos a mezclar otra vez, pero bueno, nos basábamos mucho en los ODS. Y para decidir los temas sobre los que iban a trabajar, dábamos varias opciones, propuestas de empresas que venían durante esa semana de formación para proponer retos, empresas o ONGs o distintos centros, propuestas de los propios estudiantes podían ser también o propuestas de profesores del programa o de la universidad, ¿no? Que tuvieran algún proyecto en el que pudieran participar. Cada equipo... nosotros hacíamos los equipos de entre 2 y 4 estudiantes, pero bueno, les dejábamos bastante margen a ellos de elección y cada estudiante tenía su propio tutor y aparte un coordinador grupal, que éramos uno de los profesores del proyecto, ¿vale? Y bueno, y esto es una duda que siempre nos preguntaban, que era ¿qué pongo en mi TFG? ¿No? Entonces, cada TFG... por normativa y como ha comentado antes Natividad, por cumplir la memoria verifica, pues en nuestra universidad tenía que cumplir que cada uno defienda el suyo en su facultad con sus normas, ¿vale? Pero lo que sí que hacíamos era introducir una parte pequeñita común, explicando toda la metodología, explicando los objetivos comunes y lo que había hecho cada uno. Pero luego el que desarrollaba más dentro del TFG que entregaba para ser evaluado en su facultad era el suyo propio, aunque sí que hacíamos referencia a esta parte común. Luego cada estudiante pues, defiende su TFG en su titulación con su normativa y dentro del programa TFGI, al finalizar el curso, se hace una especie de gala, una jornada de premios en las que vienen distintos representantes pues de la sociedad, bueno, pues el Consejo Social, distintos vicerrectorados, que ellos eran el jurado, ¿vale? Pues un poco como decíamos antes, para que estuvieran representados distintos estamentos. Y bueno, y ahí se daban unos premios, que ahí hemos obtenido también colaboración económica de distintos, pues de decanatos, de Consejo Social, de ayuntamientos, de empresas, ¿vale? El Parque Científico. Y bueno, y en estos años se han defendido, o sea, han participado 16 titulaciones, 56 estudiantes, se han defendido 21 TFGIs y en equipos de entre 2 y 4 estudiantes. Esto es un poco por áreas de conocimiento, sí que ha habido mucha participación de ciencias de la salud. Generalmente suelen ser estudiantes muy implicados, muy participativos y bueno, aquí por titulaciones, ¿vale? Y ahora os voy a contar algunos ejemplos rápidamente, pues bueno, creo que puede servir un poco de inspiración para universidades que se lo estén planteando. He intentado agruparlos un poco, algunos son demasiado inclasificables, pero bueno, más o menos para agruparlos de alguna manera. Entonces, hubo varios de desarrollo de tecnologías, y aquí, por ejemplo, pues casan muy bien siempre las ciencias de la salud con las ingenierías, ¿no? Pues aquí tenemos un desarrollo, una aplicación informática para pacientes con Parkinson. Este se hizo con una empresa, ¿vale? La optimización del diseño de una prótesis vaginal, ¿vale? Entre biotecnología e ingeniería mecánica. Aquí tenemos un diseño de un robot y un juego serio de realidad virtual para trabajar el miembro superior en niños con parálisis cerebral. Esto también se hizo en conjunto con una empresa, se diseñó un producto de bajo coste. Otro trabajo de detección de necesidades y diseño un dispositivo para medir la fuerza muscular en el suelo pélvico y otro parecido para un dispositivo para trabajar el control de tronco, del equilibrio. Luego, algunos que se han hecho sobre el uso y desarrollo de realidad virtual,
por ejemplo, entre gamificación para la mejora de condición física en personas mayores, entre estadística empresarial, fisioterapia, terapia ocupacional. Otro sobre un vídeo para sensibilización de pacientes con esquizofrenia, entre psicología y comunicación audiovisual. Otro, el desarrollo de otro videojuego también para personas altamente sensibles, entre psicología, comunicación audiovisual e ingeniería informática. Otro bloque pues, de mejora de procesos, servicios, empresas. Aquí se hizo un estudio sobre la sostenibilidad de una empresa entre fisioterapia, administración de empresas y ciencias ambientales. La propuesta de creación de una empresa de cosmética sostenible y ecológica entre 4 estudiantes. Los estoy contando muy rápido para no pasarme, pero bueno, luego si queréis me preguntáis. Un estudio sobre implementación del servicio de farmacogenética en farmacia comunitaria entre estadística empresarial y farmacia. Y luego, bueno, productos, programas de salud, guías, pues se hizo un estudio con varias asociaciones de Parkinson para ver la relación entre síntomas motores, cognitivos y funcionales. Un estudio sobre el grado de ansiedad, acoso escolar y programas de ejercicio en niños con obesidad. Un estudio interdisciplinar de la COVID-19 entre también biotecnología, fisioterapia y medicina. La elaboración de una guía sobre el síndrome doloroso regional complejo. Un proyecto sobre enfermedades tropicales desatendidas en Turkana. Este era un proyecto también dentro de un proyecto más grande, ¿vale? Y bueno, otros sobre alimentación, suplementos, por ejemplo, la evidencia científica de suplementos deportivos y su influencia en el rendimiento deportivo y la salud, o la elaboración de un suplemento alimenticio para prevenir las agujetas en deportistas, o la respuesta del cerebro a la comida, entre estas 3 titulaciones. Y bueno, y algunas sobre diseño de infraestructuras, como el diseño de un jardín vertical en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, los he explicado muy rápido, pero sobre todo, bueno, quería destacar eso, la vinculación tan importante que hay también con la actividad profesional, porque ellos, pues, los estudiantes sienten que están trabajando, no solo que están haciendo el TFG, ¿vale? Por la gran interacción. Este enfoque, bueno, en nuestro caso no estaba definido solo para la salud, aunque habéis visto que sí que han participado muchísimos estudiantes de ciencias de la salud, pero la infinidad de combinaciones que permite, ¿no? Y bueno, y la capacidad de adaptación, la flexibilidad que requiere y que fomenta a su vez. Bueno, antes hemos visto algunas dificultades. Nosotros sobre todo hemos encontrado dificultades. La principal ha sido encontrar tutores que quieran engancharse a esto, porque todo el mundo lo ve muy interesante, les parece súper buena idea. Esto lo hemos llevado a muchos congresos, hemos dado formaciones, bueno, a todo el mundo le encanta, pero luego a la hora de la verdad, o la universidad tiene una estructura que permita, bueno, de alguna manera reconocer ese trabajo extra, que es dirigir un TFG de estas características, o bueno, la viabilidad pues puede estar un poco limitada, ¿no? La continuidad, debido a que tanto para el equipo coordinador como para el profesorado que participa, pues es mucho trabajo extra, ¿vale? Luego además, pues bueno, la logística de horarios, la diferencia de compromiso que puede aparecer entre distintos estudiantes, ¿vale? Eso a los estudiantes les preocupa mucho. También hemos encontrado en algunos casos dificultades de comunicación entre docentes que no quieren a lo mejor compartir material o no quieren dar explicaciones o no quieren... pero bueno, esto siempre hemos pensado que es, en nuestro caso, para estudiantado especial, o sea, de estos muy comprometidos, y para profesorado también muy comprometido. O sea, creo que es algo que no debería a lo mejor lanzarse ampliamente, porque mucha gente a lo mejor no va a querer trabajar de esta forma, ¿vale? Lo digo como reflexión después de estos años que lo hemos estado haciendo, ¿vale? Y bueno, sobre todo la principal dificultad nuestra ha sido eso, la
implicación del profesorado. Esta es la primera promoción, por así decirlo, de estudiantado que participaron, ¿vale? Que además estos tuvieron que presentar el TFG durante la pandemia, que añadió la dificultad y bueno, nada más. Cualquier duda, pregunta, estaré encantada y nada, espero que os haya servido. Bien, muchísimas gracias, Carmen, y también a Nati, a la otra Carmen y por supuesto a la doctora Neira. Y si os parece, ya sé que nos vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, como os ha dicho Bárbara por el chat, nosotros estamos aquí para las preguntas, las dudas que tengáis y bueno, para lo que queráis. Es decir, bueno, pues si os parece, si queréis preguntarnos algo, como os digo, hemos grabado la sesión, la compartiremos y luego, pues quien quiera más información o cualquier cosa, pues también tendréis mi correo, ¿vale? Bien, Sí, hay una pregunta de Adrián Gavín, creo que además Adrián está, no sé si quieres hacerla directamente en viva voz, si no, sí, Adrián está todavía, si no, la leo para que la podamos responder y así todas las preguntas que tengáis, como se va a grabar, pues luego pueden servir para todos. Y Adrián pregunta, ¿quién valida que es un TFG colaborativo? Me refiero, ¿hay necesidad de que la universidad valide la colaboración o lo hacéis vosotros desde la plataforma One Health en función de la recomendación de los directores de TFG? De cara a hacer más fácil la colaboración, capeando las restrictivas normas internas de cada universidad y de cada facultad o plan de estudios. Bien, voy a contestar por partes. El tema del capear la restricción de los planes de estudio, pues como ya he comentado y que luego también han explicado mis compañeras, hay la posibilidad de hacer esos TFG engranados, es decir, los estudiantes trabajan en grupo, ¿vale? Trabajan una temática en grupo, pero luego el TFG que ellos presenten en su facultad, básicamente el contenido relevante será el propio de su disciplina. Obviamente tendrán que dar un contexto, pero será el de su propia disciplina, ¿vale? Luego a la hora de presentarlo a la candidatura, pues esos trabajos individuales deberán ir acompañados con la memoria de conjunto, ¿vale? ¿Quién valida que eso es un trabajo que puede presentarse como candidatura al Premio Nacional? Como os he comentado, la universidad tiene que primero inscribirse, tiene que haber un compromiso de alguna forma institucional de la propia universidad a que quiere participar en el proyecto. En el caso de que no haya ese compromiso, pero el profesorado esté motivado, me escribe, ya miraremos las cosas que podemos hacer y ya está, ¿vale? Pero lo que es importante, creo yo, es contar con profesorado que realmente esté interesado en avanzar en este sentido, ¿no? Bien, como os decía, en principio la universidad inscrita tiene que formar su propio comité, podríamos decir One Health, ¿vale? Y esos trabajos colaborativos tienen que ir a ese comité y ese comité lo que hará es valorar si realmente cumple con los requisitos de las bases de la convocatoria, es decir, que sean colaborativos, un mínimo de 2, un máximo de 4 estudiantes de disciplinas diversas y que el estudio o el trabajo sí que tenga ese enfoque One Health. Y aquí entramos en otro problema que ya ha avanzado Nati, es que una otra cosa son los trabajos colaborativos y otras son aquellos trabajos colaborativos con enfoque One Health, ¿vale? Porque muchas veces caemos en la tentación de pensar que One Health es un trabajo colaborativo centrado en la salud de las personas. No, un enfoque One Health tiene que ser un trabajo colaborativo que al menos integre dos dimensiones diferentes. Esas dimensiones diferentes pues pueden ser la salud humana y la medioambiental, cómo los químicos afectan la salud de las personas y cómo esos mismos químicos, por ejemplo, afectan la biodiversidad y eso también tiene un impacto en la salud, ¿vale? Yo creo que el trabajo que nos ha presentado Carmen con relación a los determinantes comerciales de la salud, en el que precisamente es uno de los temas, ¿no?, que va cogiendo mayor relevancia, pues eso obviamente están abordando las adicciones desde un punto de vista territorial y de determinantes comerciales. Está incluyendo diferentes dimensiones, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? El ir más allá de lo que sería el desarrollo de
yo qué sé, un tratamiento específico que puede venir por parte de biotecnólogos junto con médicos, podríamos decir, para una enfermedad humana. Eso es un trabajo colaborativo de los de siempre, ¿no? El One Health tenemos que intentar ir más allá. No sé si con eso he contestado a la pregunta, Bárbara, o... Sí, Adrián, puedes desmutarte si quieres, que yo te he cogido tu palabra, bueno, tu escrito, pero si estás aquí puedes intervenir tú. No sé. Yo Yo veo considero que una... está... Sí, hay ¿Sí? una mano. Esta. Hay una Miriam mano Catalán. de Miriam. Sí, no puede hablar en Sí, persona, gracias. Muy nos dice. interesante, complejo, pero muy, vamos, interesante y motivador. Mi pregunta es, ¿esto está referido exclusivamente a los TFGs? ¿No se incluyen los TFMs, los trabajos fin de máster? No, lo estuvimos valorando en su momento. Corríamos el peligro de que cuando lo incluimos en el TFM, ¿vale? Muchas veces en los TFMs vienen estudiantes de diferentes grados, ¿no? Y entonces es muy fácil. No, buscamos algo más. No buscamos que esto sea un camino de rosas, ni... No, lo que queremos precisamente es formar o que las nuevas generaciones que salgan de la universidad salgan todos, no solo los que hacen TFMs, todos, con esa visión multidisciplinar y de alguna forma al integrarlo en los grados oficiales en una asignatura troncal, ¿vale? Tú ya estás promoviendo que de forma estructural esa visión cale en la universidad, no solo en los estudiantes, sino también en el profesorado, en la propia estructura. Es decir, ahora hablamos de One Health como un concepto teórico muchas veces, pero que no está acabando de calar. Hablamos, y eso se ve en las políticas, en muchos elementos, ¿no? Pero eso necesita que cale y que necesitamos que cale de forma estructural, porque es un cambio cultural importante One Health. No es, vuelvo a decir, un marco teórico. Es cambiar nuestra visión para transitar hacia un modelo de la salud orientado precisamente a la prevención desde todos sus ámbitos. Gracias. De nada. No sé si hay más. En el chat no hay más preguntas, ni nadie con la mano levantada de momento. No, no aparece. ¿No? No. A ver, yo para cerrar os quiero dar sinceramente a todos los que os habéis conectado las gracias por el interés y por las ganas y vuelvo a decir, si estáis interesados en empujar todos hacia ese sentido porque pensamos y estamos convencidos y lo ha dicho María Neira de que ese es el camino, esa es la vía que tenemos que seguir. Bueno, pues qué mejor que la universidad, ¿no? Sea ese motor de transformación para avanzar en esa salud holística, ¿no? En ese marco de prevención. Entonces, lo único que puedo hacer es animaros a participar, enviarnos vuestras propuestas, nosotros os ayudaremos en lo que haga falta, hablar con vuestras universidades, no sé, porque aquí habrá universidades que a lo mejor no son miembros de la plataforma, no hay problema, poneros en contacto conmigo y ya veremos cómo podemos ir avanzando. No sé si queréis... ¿No? No parece. Bueno, pues entonces reitero mi agradecimiento a todos los asistentes y, por supuesto, a los excelentes ponentes que hemos tenido en esta sesión. Muy bien, Pues muchas gracias a pues vamos todos cerrando. Gracias. y Adiós. esperamos recibir muchos trabajos, ¿no? Muchos. Y que Muchas gracias a que vosotras. tengamos mucha competencia en ese premio. Genial. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Deu, deu. Gracias. Pasaremos la Adiós. presentación, sí, no hay problema. Hasta luego. Deu. Si los ponentes nos Ay, dan pues si el está aquí permiso. Daniel.
Puedes cortar la grabación, Maite. Ay, perdón, es que estaba en otras cosas, porque como ya... Atura, vale.